Bueno, hemos tenido una mañana bien interesante y creo que podemos cerrar con broche de oro porque todo lo que hemos oído en la mañana nos va a servir para esta mesa de discusión que hemos querido establecer porque la, la nueva guía que nos acaban de mostrar y que algunos de los ponentes anteriores también nos mencionan algunos de esos puntos, pues ha generado alguna discusión, ha generado algunas dificultades. Y lo que queremos en esta mesa fundamentalmente es tratar de ver los diferentes puntos de vista y aunque seguramente no logremos una respuesta a todas las cosas y empezar a tener una apertura a cómo podemos implementar la guía. En esta mesa nos acompañan el doctor Ricardo Luque. Ricardo siempre ha sido una persona líder en los programas de enfermedades transmisibles en el Ministerio de Salud, una persona muy interesada y muy sensibilizada con el tema del VIH. Nos acompaña desde la Liga Colombiana de Lucha contra el SIDA el doctor Jorge Pacheco. Jorge es odontólogo y también vinculado por más de 30 años en el apoyo a pacientes. La doctora María Isabel Galindo, quien es médica y es la referente del programa de VIH en Compensar EPS como representante de las EPS. Como representante de las IPS está la doctora Mónica Mantilla, quien ya nos acompañó hace un momento. Y no sé si el doctor Támara, como infectólogo, que nos está acompañando, no sé si se vinculó o no se vinculó, si no, pues lo esperamos. Y habíamos invitado a SEMI, el doctor Gustavo Morales, quien por dificultades de última hora no nos puede acompañar. Yo voy a empezar por una pregunta que ustedes me dirán que bueno, ¿por qué voy a hacer esta pregunta? Pero en una conversación con alguno de ustedes que está en esa mesa, me dijo, es que hicimos una guía del primer mundo para el tercer mundo. Entonces, quisiera oír de cada uno de ustedes su opinión, muy corta. Recuerden que estamos limitados en el tiempo. Y voy a empezar por la doctora María Isabel Galindo. Jairo, dime. Sí, un paréntesis, doctor, gracias. Solo para recomendarles a los participantes que prendan su cámara para que puedan vernos. Ah, listo, Listo. gracias. Sí. Bueno, veo que el doctor Soler sigue conectado con nosotros. Bienvenido a esta mesa, si nos quiere acompañar. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Creo que pues tengo una responsabilidad enorme en representación de las EPS. Es lástima que no esté el doctor Gustavo por hacer. Básicamente, esa frase creo que resume la percepción que tenemos desde el sector de aseguramiento, porque es una guía muy bien construida, que responde a las necesidades de actualización en los tratamientos para la población que convive con VIH y aborda adicionalmente aspectos que en la anterior pues no teníamos, el tema de PrEP, el tema de las pruebas para las personas que no estén utilizando un esquema de tratamiento antirretroviral que facilite pues su adherencia. Entonces es una guía muy bien hecha. He manifestado en diferentes escenarios que consideramos que es preciosa. Sin embargo, teniendo en cuenta que este es un sistema de salud solidario que busca la integralidad, pues nos encontramos sí con que la implementación tiene un pequeño pero, y es el tema económico. Nosotros desde el sector consideramos que está muy bien hecha, pero estamos trabajando hombro a hombro, las EPS que estamos asociadas en la SEMI, haciéndole unas propuestas muy concretas al ministerio para lograr llegar a acuerdos en cómo hacemos una implementación por etapas de todos los elementos de la guía. Repito que la idea no es ignorarla, ni mucho menos. Esto tiene unos impactos enormes, pero lo que sí planteamos de forma muy concreta y clara es cómo podemos ir etapa por etapa implementando todo esto que es novedoso en la guía. Pero efectivamente consideramos que está realmente muy bien hecha. Consideramos que hemos transitado un camino de aprendizaje valioso y que bienvenido todo lo que nos ayude a construir desde el sector de los pacientes, desde el sector prestador, desde el sector asegurador y de todos los entes de control y regulación. Jorge Pacheco, opinión desde los pacientes, la sociedad civil. Bueno, muchas gracias, doctor Otto, por, eh, por la
Creo que la frase que dijo al principio, el país, así seamos de tercer mundo, que no somos tercer mundo ni en desarrollo, nos merecemos una guía de este nivel. Yo pienso que es una guía muy bien trabajada, muy bien construida, participativa. Fue un trabajo bastante duro, ahí estuvimos. Yo estuve como representante de las organizaciones de la sociedad civil. Dificultad que vemos, la guía tiene que haberse implementado inmediatamente, se publicó el 30 de agosto, el 1 de septiembre, ya debe estar funcionando. La guía no necesita de un acto administrativo para que se implemente, o sea, según las normas de habilitación debe implementarse inmediatamente. La principal queja del usuario, sobre todo en PEP, que es lo que nos preocupa, las recomendaciones 4 y 5, creo que son, 5 no recuerdo exactamente. Sobre todo el PEP no se está manejando, todavía están usando medicamentos que no están recomendados dentro de la guía. Hay mucho estigma y discriminación. Si las personas van por un riesgo, digamos, se rompió el condón, hay una discriminación por parte del sistema, ¿sí? No se les atienden. Otra cosa que vemos es que se pensaba implementar a través de atención prioritaria, pero la atención prioritaria no funciona, por ejemplo, los fines de semana y las principales riesgos de PEP se presentan los fines de semana y por la noche. Entonces, PEP debe estar en urgencias. Y además, pues, en urgencias a veces no hay la disponibilidad de medicamentos y los medicamentos no se les están entregando los que deben ser, ni los que en la cantidad necesaria, o sea, cumplir los 28 días, ni en el tiempo que se recomienda, que es antes de las 72 horas. Sí, esa es una de las dificultades que vemos. Tampoco, por ejemplo, se tiene en cuenta al personal de urgencias en la capacitación del manejo de esta estrategia PEP, ¿sí? Generalmente se entrenan a las personas que trabajan en el área de VIH, pero dejamos por fuera a capacitar a los médicos que están en urgencias. No sé si tenga tiempo para extenderme más y hablar de PrEP o dejamos hasta ahí, doctor. No, Jorge, vamos por partecitas. PrEP es un punto muy importante de esta discusión, pero vamos por partecitas. Doctor Luque, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Doctor Sussman, ¿cómo está usted? Pues tratando de responder la pregunta inicial, yo creo que nuestro sistema de salud no es un sistema de salud del tercer mundo. Es más, ni siquiera está homologándose a los países de ingresos medios altos, sino que está a la par con la inversión y las coberturas y la reducción de gasto de bolsillo que tienen muchos países desarrollados, ¿no? No en vano estamos en el club de la OCDE y pues eso nos da, digamos, como otra perspectiva diferente, ¿no? No tenemos por qué debajear a nuestro sistema y yo he escuchado experiencias de otros países europeos inclusive que resaltan, ¿no?, las coberturas, que no estoy diciendo que no haya barreras, no estoy diciendo que sea perfecto el sistema, pero definitivamente no podemos catalogarnos como un país de bajos ingresos, bajos, ¿no?, medios bajos, que yo prefiero ese término al de país del tercer mundo, que es un tanto antipático. Ahora, en cuanto a la guía, pues
Yo creo, tal como considera el doctor Jorge Pacheco, que su implementación debe ser inmediata, ¿no? Se pueden hacer ajustes de implementación, por supuesto, tal como lo están sugiriendo las EPS, pero hay que recordar que en el momento la guía tuvo todas las consultas habidas y por haber con todos los actores del sistema. El IETS mandó a un listado de más de 5.000 correos en el país, las guías para que se le hicieran observaciones. Es decir, esta es una guía consensuada y como tal, pues debería implementarse. Dejo ahí por el momento. Listos, gracias, doctor Luque. Le doy la bienvenida a Sandra Gualteros de la Secretaría de Salud de Bogotá, y pues la voy a coger así como cortica también con lo mismo. Desde la Secretaría de Salud de Bogotá, ¿qué opinión les merece la guía y su implementación? Buenos días para todos. Quiero saber si me están escuchando. Te escuchamos. Bueno. Bueno, pues ahí para nosotros representa muchos retos. Nosotros desde la Secretaría Distrital de Salud venimos realizando acompañamiento tanto a EAPBs como a IPS, ¿cierto? Pero adicional a eso, pues venimos desarrollando todas las actividades de todas las intervenciones de actividades colectivas que se realizan para captar casos, ¿cierto? Oportunamente. Y pues es un reto grande esta guía porque, pero también es un reto bueno, ¿sí? Tenemos que verlo de alguna manera así. Nos lleva a acelerar un poco los procesos de cambio de programas, a llevarlos a modelos de atención integral con rutas, ¿cierto? Hablábamos antes como específicamente una ruta de atención integral para el paciente VIH, pero aquí ya está incluyendo otros aspectos importantes que son el tema de la profilaxis preexposición, ¿cierto? En el que es importante abordarlo a través de la red de prestadores, ¿cierto? Que lo conozcan, que lo manejen y que se establezca una ruta. Cuando yo establezco una ruta, obviamente cada actor sabe cuál va a ser su participación, ¿sí? Y cómo con un trabajo articulado se va a garantizar que el paciente, que la persona tenga acceso al servicio, ¿cierto? Entonces ya no hablamos solamente del tratamiento del paciente con VIH, sino de las personas que requieren la PrEP, ¿cierto? Entonces, pues representa retos. Pienso que debemos trabajar de manera articulada, establecer rutas y claro, hay muchas cosas por mirar en esta guía, ¿no? Está todo el tema de profilaxis para recién nacidos, ¿cierto? Que también vincula otra ruta que es la materno-perinatal, ¿cierto? Porque entonces los servicios de ginecobstetricia tienen que también garantizar todo el acceso a profilaxis, ¿cierto? Para recién nacido. Como lo decía Jorge, el acceso también a medicamentos para lo que es la profilaxis preexposición. Pero adicional a eso, yo pienso que ahorita tenemos también un reto y es volver a fortalecer esas redes de pacientes, ¿cierto? Y esa comunicación con el paciente. La teleconsulta, como anteriormente lo mencionaba la doctora Mantilla, ha generado muchos retos, ¿cierto? Pero sabemos que también genera barreras de comunicación en algún sentido con los pacientes, ¿no? No los podemos dejar en todo tiempo frente a la teleconsulta, ¿cierto? No puede ser el único mecanismo de contacto con ellos. Entonces, pienso que también para que el paciente conozca la guía, las organizaciones de base comunitaria que nos apoyan en todo este proceso de atención a pacientes con VIH también la conozcan. Es necesario llevar a cabo procesos de socialización, de discusión. Y claro, desde cada uno de los actores hay compromisos importantes que se deben dar, también a nivel de APBs, el asegurar la disponibilidad en el país de estos medicamentos. Entonces pienso que la articulación de cada uno de nosotros y de, de los actores que de alguna u otra forma estamos representando aquí va a ser vital para el desarrollo de la guía.
Pero pienso que es un paso importante. Definitivamente en salud no podemos quedarnos como estamos, siempre tenemos que ir más allá, tenemos que ir un paso por delante y es parte de lo que nos ha enseñado esta pandemia, ¿no? O sea, estamos superando la pandemia COVID y ahora tenemos que ver qué nuevos retos tenemos en salud. Y este es uno de esos retos que nos está señalando esta guía, ¿no? Entonces, hasta ahí también. Listo, Quería gracias, participar. Sandra. Yo quisiera preguntarle, ya como actores directos en el manejo de los pacientes, primero la doctora Mónica Mantilla y después el doctor Pérez, que nos cuenten, es decir, ya llevamos 2 meses, casi 3 meses largos de que la guía fue presentada y pues obviamente tenemos muchos pacientes demandantes que nos están diciendo, bueno, a mí empiéceme con esto, o a mí cámbieme a esto. ¿Qué dificultades ven para que podamos hacer esto? Que como dice Jorge, como dice el doctor Luque, pues ya debemos iniciar la implementación, pero ya nos estamos viendo abocados a dificultades como la que nos acaba de contar la doctora María Isabel, es que el costo nos está impactando mucho. Entonces, hablemos un poquito de eso y entramos un poquito ya en la polémica real de esta guía, que es la implementación. Mónica, por favor. Las IPS somos las que ofrecemos los servicios que nos contratan los aseguradores, ¿sí? Si a mí el asegurador me contrata con la nueva guía y me dice, usted tiene que empezarle a todos sus pacientes estos esquemas, que todos son esquemas patentados y no tienen genéricos en nuestro país, pues yo lo hago. Si me va a pagar por eso, ¿sí? Lo que no pueden pretender y lo que no puede pretender el país es que con los mismos costos de paquetes que se venían haciendo antes del 31 de agosto, se implemente desde el 1 de septiembre una nueva guía. Todas las IPS tienen contratos firmados, o sea, las IPS no están atendiendo pacientes porque cualquiera puede llegar a ser atendido en las IPS, no. Las IPS atienden los pacientes del asegurador A, del asegurador B o del asegurador C, y ese asegurador le da unos lineamientos a la IPS. Entonces, nosotros como IPS quedamos en el sándwich, ¿sí? Somos el jamón y el queso entre un pedazo de pan que es el asegurador que nos contrata y el otro pedazo de pan que es el paciente que ya de pronto tiene conocimientos frente a la nueva guía, ¿sí? Pero, doctor, no nos podemos engañar, o sea, hay incluso en muchas IPS crisis de medicamentos, crisis porque la cartera de los aseguradores con las IPS es enorme y la IPS no le ha podido pagar a la industria para comprar medicamentos. Entonces, yo sí creo que puede que en el papel esté muy bien, pero si no se le dan los recursos a las IPS para que la implementen, pues va a ser muy difícil. En las socializaciones que yo hice, yo creo que esta fue la discusión más grande que se tuvo, porque las IPS me decían, yo firmé un contrato el 1 de agosto con el valor del paquete por 5 pesos. Hasta el 1 de agosto del 2022, yo voy a recibir solamente 5 pesos por el paquete de VIH. Si yo implemento la guía, pues me quiebro. ¿Qué hacemos, doctora Mónica? O sea, realmente hay que ver el tema del financiamiento, pues, en la realidad, ¿no? ¿Listo, doctor Pérez? Gracias, doctor. Para nosotros es muy bueno saber que algunas recomendaciones y algunas decisiones que estaban claramente sustentadas por buena literatura hace más de 3 o 4 años y que otros países y otras guías ya contemplaban, finalmente las tenemos en Colombia, porque el objetivo principal es el desenlace más favorable de los pacientes. Sin embargo, nos encontramos en el día a día justamente en las dificultades que se están planteando. Hay pacientes a los que tenemos que ponerles Abacavir y sabemos perfectamente que antes en Colombia había un abordaje clínico que permitía no tomarle a todos los pacientes el HLA-B5701 para el inicio
y se manejaba de cierta forma como había un protocolo antes, y ahora tenemos que usarlo. Pero resulta que queremos pedirlo y entonces ¿a dónde lo mandamos para que se procese? Y entonces ese valor va a estar incluido o también va a ser como una dificultad para el pagador. Mm, no puede ser que cada uno de los actores se pusiera solamente como de un lado, porque evidentemente seguramente todos vamos a tener buenas razones. Seguramente el objetivo primordial es que el paciente le vaya mejor, pero sí es necesario entender dos cosas. Primero, que los recursos de salud son limitados y por eso es que no únicamente decisiones que de manera clara y confirmada van a llevar a un mejor desenlace puedan definitivamente implementarse sin tener en cuenta cuál es la magnitud del gasto que eso genera, porque así como se gasta un porcentaje del dinero en salud, pues hay un porcentaje que se tiene que ir para obras públicas, para una cantidad de cosas en el país, muchas prioridades hay. Entonces es necesario que se haga un trabajo articulado para ver con qué gradualidad o con qué rutas se va a poder generar la implementación de unas decisiones que seguramente son necesarias, pero que si no se tiene en cuenta cada uno de los actores, finalmente va a haber un punto en el que se va a romper el tema. Entonces, si los pagadores se quiebran, pues se va a romper por ese lado. O si las IPS toman la decisión de no cumplir la guía, porque eso les va a generar problemas económicos, entonces se va a romper por el tema de calidad de las IPS. Es necesario favorecer, según un respetuoso concepto, una articulación que lleve a un desenlace en el cual todos los actores puedan trabajar de manera viable. Derecho a réplica desde EPS, desde Ministerio, desde Secretaría. Pues doctor, mire, yo me siento más tranquila escuchando tanto a la doctora Mónica como al doctor Pérez, porque efectivamente están en la realidad, en la vivencia que tenemos en el día a día. Efectivamente, el tema de la instauración de pruebas genéticas, cuando se decide clínicamente utilizar, por ejemplo, el abacavir, pues ya nos enfrentó, y estoy hablando desde un escenario privilegiado y lo reconozco, de una EPS que opera la mayor parte de su población en Bogotá y Cundinamarca, donde están prácticamente todos los recursos, pero nos enfrentamos a la situación de, ¿y qué IPS me hace el examen? ¿El examen salen los tres datos en uno solo o salen partidos? Es decir, se toman varias muestras, se facturan diferentes exámenes, ¿cuánto tiempo se demora? En el caso particular nuestro, como es algo que llega novedoso, entonces el montaje de la prueba no se hace a diario, se hace solamente 2 días a la semana. No estamos inventando nada, esa es la realidad. Entonces, efectivamente una guía que está muy bien hecha, porque en ningún momento consideramos nosotros que tiene, digamos, cosas que están cojeando, ni mucho menos. Pues la realidad es que en Colombia y en cualquier parte del mundo la implementación debe ir fortalecida por la mirada de cada uno de estos detalles. En Colombia y en Bogotá específicamente hay quien haga los exámenes, sí. En Colombia y en Bogotá hay los kits disponibles, como decía el representante de los pacientes en las instituciones que tienen servicios de urgencias, en unos sí y en otros no. En unos están y los mismos médicos no tienen conocimiento de cómo se formula. ¿Son malos los médicos? No. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hacer campañas educativas, virtuales, que faciliten a ese médico de urgencias conocer el PEP para poderlo poner en funcionamiento. El mismo ministerio pues tiene normativas. Tenemos el de violencia sexual de hace el año 2012, pero en el 2017 se actualizó y entonces ya se actualizaron los medicamentos. Pero esto hay que trabajarlo entre todos. Entonces ya hemos pasado por el tema de los exámenes, por el tema de la profilaxis, y así pudiera traer muchos ejemplos a colación. Aquí no se trata de que uno de los eslabones de la cadena, que hacemos parte del sistema, se reviente y lleve sobre sus hombros el peso de todo. El tema de poder implementar inmediatamente el 1 de septiembre, yo de verdad les pongo a consideración de ustedes con todo lo que hemos venido hablando. ¿Ustedes consideran que las EPS y los prestadores estábamos completamente preparados? El hecho de participar construye, pero esto es un proceso que tenemos que elaborar entre todos.
Y no podemos señalar con el dedo acusador si el asegurador no quiere implementar, si la IPS no quiere implementar, si el laboratorio no toma el examen, si el laboratorio farmacéutico tiene o no los medicamentos. Este es un tema en el que estamos metidos todos y que necesitamos trabajar en conjunto, porque pues es una guía gigante. Ya nos sabíamos las preguntas de la guía del 2014 y ahora nos cambiaron las preguntas. Ya teníamos las respuestas, escúchenme, y ahora nos cambiaron las preguntas. Entonces es un trabajo mancomunado. Y yo con todo el respeto les digo a todos los que estamos participando en esta mesa, no es que usted no hizo, usted tampoco y yo sí hago. No, esta es una participación de todos, es una construcción colectiva y la implementación de la guía llevará tiempo. No se puede hacer en 2 días. Ya llevamos 2 meses larguitos de su lanzamiento, pero seamos realistas. Aquí participamos todos. El sistema de salud es eso, es un conglomerado de actores en donde todos tenemos responsabilidad y todos tenemos derechos, por supuesto, pero no pesan más los derechos que las responsabilidades. Es un tema en el que todos tenemos que meter el hombro y construir en conjunto. Básicamente esa es como mi réplica, doctor Sussman. Bueno, yo quisiera en ese sentido también poner un poquito el dedo en la llaga. El doctor Luque desafortunadamente se le cayó su red en el ministerio y está tratando de comunicarse, pero No, ya estoy aquí ya, bueno, nuevamente. perfecto. No, es Por que fin, a estábamos, través del celular, pero aquí estamos. bueno, qué bueno, Ricardo, sí. Entonces, voy a poner un poquito el dedo en la llaga también para que, como no sé si me alcanzaste a oír, era el derecho a la réplica desde el asegurador y desde el ministerio, pero de una vez voy a poner también al ministerio como un ente auditor. Sabemos que la cuenta de alto costo también lo es. Sabemos que las secretarías regionales, y por eso está la jefe Sandra aquí con nosotros, son nuestros entes auditores, pero sabemos el problema de implementación que ya nos planteó Mónica y nos planteó el doctor Pérez. O sea, hay exigencias desde la contratación, hay exigencias desde el modelo nuestro, que es un modelo de aseguramiento, en donde pues no hay tanta platica para poder implementar todo esto, pero igual nos van a auditar y la cuenta de alto costo va a decirnos que usted no está cumpliendo con la guía porque usted tiene que iniciar con inhibidores de integrasa y está iniciando con no nucleócidos. ¿Sí? Entonces, esto pues también genera un conflicto, digámoslo así, desde lo ético, desde lo administrativo, desde lo contractual. ¿Qué podemos hacer? Yo de entrada quisiera proponerles, después de esta mesa, y de pronto lo hablamos con Ricardo en otro contexto, hombre, sentémonos todos a ver cómo buscamos el camino para poder implementar adecuadamente todo esto, que es el beneficio de los pacientes y del sistema a un mediano plazo. Pero digamos que hoy el auditor nato, el que se va a sentar y va a decir, mire, la guía dice recomendación 1, tal, no cumplió, recomendación 2, tal, no cumplió, y todos vamos a quedar por No, de debajo del acuerdo. legislador. ¿Sí? De Cuéntanos, acuerdo. Ricardo, cuéntanos, Sandra. No, sí, seguramente necesitamos una sentada con la cuenta de alto costo, por supuesto, en términos de la auditoría. Obviamente, tal como lo plantea la doctora Mónica, pues hay un pagador que ha hecho unas contrataciones, unos paquetes a unos costos y pues obviamente la guía actual puede exceder ese costo. Entonces, sí. Puede haber una progresividad y puede haber recordemos igualmente a lo que usted planteaba, doctor Sussman, que, por ejemplo, los inhibidores de integrasa, no todos los pacientes pueden empezar a decir, no, entonces ya está en la guía, cámbiame, ¿no? Recordemos que la guía, la recomendación es para pacientes naif, ¿no? O definitivamente el cambio para pacientes que tengan problemas de falla inmunológica o virológica o clínica. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, hay que tener en cuenta que esta guía tiene un clarísimo carácter preventivo. Es que nomás el tema de tratar a todas las personas, pues nos está ahorrando 3 a 5 años de transmisibilidad de diagnósticos tardíos, ¿no? Todo el tema de la PrEP nos va a impulsar justamente el que las poblaciones más vulnerables ya no nos toque salir a buscarlas
al entorno comunitario, bueno, no es que no nos toque, sí, nos tocará seguir haciendo esas actividades de tipo colectivo, pero a través del sistema de aseguramiento, las poblaciones vulnerables van a solicitar, van a demandar el servicio, nos va a quedar mucho más fácil captarlas, y es que es ahí donde está el problema de la epidemia. Tenemos todavía por fortuna en nuestro país una epidemia de carácter concentrado, y entonces muchas de las tecnologías que se están proponiendo en la guía, el mismo autotest, etcétera, pues tienen ese carácter de prevención combinada que es la regla hoy en el mundo. Hace unos meses y a gentil invitación de el doctor Martínez, estuve hablando justamente de estos temas de profilaxis preexposición y los retos de prevención combinada, y mostraba los mapas del mundo, y resulta que es que nosotros estábamos no solamente en relación con el primer mundo, también mal llamado, sino con todo el planeta. Por ejemplo, el tema de testear y de tratar a todas las personas independientemente de su nivel de CD4, pues nosotros éramos de los 2 o 3 países del mundo que no habíamos implementado esa medida. Eran muy desactualizados. Entonces, claro, sí hay que hablar de la progresividad, hay que cambiar esquemas de contratación. Por ejemplo, se nos está permitiendo hacer dispensación a pacientes controlados cada 3 o cada 6 meses. Esas consultas pueden facturarse, porque yo entiendo que aquí hay un tema de facturación, más bien con consultas de profilaxis predisposición, ¿no? Y entonces, pues vamos equilibrando cargas y vamos avanzando hacia lo que realmente está en el mundo, y es que el tratamiento sirva como prevención, y que las tecnologías de prevención combinada, la profilaxis preexposición, la posexposición, etcétera, realmente tengan un arraigo, y se va a ver en muy corto plazo, 2 años, realmente los temas de costo-efectividad que están estudiados en la guía larga, en el estudio que hizo aquí en Colombia el doctor Fernando de la Hoz, si es que nos referimos a PrEP, que es el tema también que como que más preocupa a los aseguradores. Voy a oír a Sandra y dejemos PrEP allí porque PrEP es otro punto que tenemos que discutir hoy. Sandra, por favor. ¿Tienes tu micrófono bloqueado ya? Listo, ok, Dot. Sí, Dot, definitivamente aquí en Bogotá, en algo que hemos venido trabajando mucho con la CAPB y con las IPS, es en el tema de enfoque diferencial. Y pienso que algo que le ayuda mucho a la implementación de la guía es que realmente tanto aseguradores como prestadores puedan conocer la población que tienen afiliada, ¿sí? Puedan identificar esos grupos de riesgo de los que habla la guía, ¿sí? Y puede identificar hacia qué grupos es que va dirigida, por ejemplo, la PrEP. Entonces, ahí hay mucho camino por andar. Y bueno, esa es una parte importante. Y la otra parte que también mirábamos antes, cuando uno realiza seguimiento a los programas, uno sabe que los programas siempre tratan de mostrarle a uno la mejor cara, ¿no? El paciente adherente, pero nosotros también, toda la atención integral y demás, ¿cierto? Pero nosotros también sabemos que cuando hacemos unidades de análisis de eventos de mortalidad, ¿cierto? Identificamos el usuario que no diagnosticamos oportunamente, que no tuvo acceso el niño con VIH, bueno, en fin, e identificamos demoras, ahí es cuando vemos como la otra parte de la atención del paciente con VIH, ¿no? Los pacientes que no tuvieron posibilidad de acceder al servicio. Entonces pienso que es un trabajo conjunto para mitigar un poco las barreras que a veces tenemos. Sí es un reto y lo veo en el tema económico, pero pienso que no es el único reto y no es el único en el que nos debemos centrar.
hay muchos retos, muchas barreras, pero pues debemos avanzar en cada una de ellas. Es eso. Pues, o sea, yo les voy a dejar en el tintero a raíz de lo que acabas de decir, porque es otro tema. Estamos hablando de los pacientes que no accedieron. ¿Y qué hacemos de los pacientes que acceden y no quieren? Déjenlo allí, porque es que ese es un grupo muy difícil y es un grupo sobre el cual nos juzgan además. ¿Sí? Todos tenemos un grupo de pacientes, qué sé yo, 3, 5, 7% de pacientes que a pesar de tener todo, no quieren. Y eso ninguna guía del mundo lo ha tocado. Y nuestro sistema, que es un sistema punitivo, sí nos coge y nos dice, pues tenga, porque es que usted no lo está haciendo bien. Ahora, Claro que sí, ustedes doctor. acaban de tocar PrEP. Y PrEP, digamos que Colombia llega tarde. Y tenemos que ser honestos. Nuestra guía es del 2014. Decía la doctora María Isabel, es que cuando ya nos la sabíamos, nos la cambiaron. La guía estaba para cambiar cada 2 años. Sí, o sea que miren la cosa. Pero resulta que, bueno, pero llegamos a PrEP. Con Ricardo hablábamos en todas las reuniones, ¿y cuándo PrEP? ¿Y cuándo PrEP? Y bueno, llegamos a PrEP. Y llegamos a PrEP, ¿cómo? ¿Con qué? ¿Cuándo? Si nos dicen, y lo planteaba Jorge, y ahora quiero empezar por Jorge para que nos hable un poquito de las dificultades del acceso a PrEP, porque es que PrEP no es entregar un medicamento. Bien lo planteó el doctor Arévalo cuando se mostró la recomendación de PrEP. PrEP es un programa, y ese programa requiere una estructura, requiere unos indicadores. Y por ahí voy a aprovechar porque en la mañana nos hicieron una pregunta que yo dije, me la voy a guardar para la mesa porque dicen, bueno, ¿y la PrEP la vamos a cronificar? ¿Vamos a dejar que los pacientes tomen PrEP toda la vida? ¿O qué es lo que esperamos con PrEP? Y allí meto yo el componente de educación. Entonces, en donde los programas de PrEP deberían encaminar también la educación a tratar de alguna forma de cambiar o de prevenir esos comportamientos de riesgo. Entonces quisiera empezar, voy a empezar al revés. Voy a empezar por Jorge y voy a terminar con Ricardo, pasando por todos los demás. ¿Sí? Listo. Gracias, Jorge, doctor. cortico porque estamos corticos de tiempo y de verdad que eso está muy bueno. Como usted dijo, la PrEP no es tanto PrEP, sino prevención combinada. Es una serie de estrategias que hay que montar para que funcione, ¿sí? Tenemos que el componente psicosocial, el componente, digamos, cognitivo-conductual, que es importantísimo para cambiar, digamos, comportamientos en las personas, es fundamental, porque no todo el mundo es apto para entrar a la estrategia PrEP, a la prevención combinada, ¿sí? Esto va a ser un proceso, digamos, y esta prevención combinada tiene un costo también. En realidad no es tan grande, digamos, si nosotros podemos prevenir. No es tan grande con tratamientos como los que nos ofrece a través de la OPS. Inclusive laboratorios particulares están dando unos esquemas que en realidad son accesibles para algunas personas. Pero para la PrEP es un retraso a nivel mundial. En realidad, cuando yo voy a eventos internacionales, me da vergüenza porque Colombia está en atraso en prevención combinada. Eso quisiera yo decir. Gracias, doctor. Sandra, tú decías ahora que desde las CAPBs y desde las EPS deberíamos tener identificada la población, pero yo quisiera preguntar, ¿cómo identificamos la población? Yo les voy a decir, yo hice una investigación para tratar de saber si había alguna cifra real, por ejemplo, de población transgénero en Colombia. Y hablé con 3 o 4 EPS y les pregunté si tenían identificados de pronto las personas que trabajaban en el trabajo sexual o si tenían identificadas las personas que tenían preferencias sexuales de hombres que tienen sexo con hombres. O sea, y realmente no hay. Entonces, ¿cuál es la propuesta desde las mismas secretarías, desde las mismas EPS, para que identifiquemos esta población en riesgo? Alguna va a venir a demanda, seguramente, pero mucha no lo va a hacer. Y lo vamos a hablar claramente, porque el problema de estigma sigue. Entonces quisiera oír opiniones tuyas y después paso a la doctora María Isabel. Doctor,
aquí en este punto es importante, lo que les decía antes, la articulación, ¿no? Las organizaciones de base comunitaria son vitales para poder tener una caracterización de estas poblaciones. No es fácil, lo entiendo, es un reto. Aquí en Bogotá tenemos varias políticas públicas que apuntan un poco a las poblaciones en riesgo, pero es necesario hacerlo, ¿sí? Porque ellos deben conocer el servicio que se les está ofertando a través de esta guía, ¿cierto? Deben conocer que pueden acceder a este servicio. Obviamente también los prestadores son un actor importante, ¿cierto? Porque a través de los prestadores es que se identifican los personas que van a acceder al servicio, ¿cierto? Entonces, por eso casi que en la guía, en esta ruta en la que estamos de implementación de esta guía, estamos dando pasos iniciales, ¿sí? Estamos aprendiendo a caminar, estamos casi que aprendiendo, gateando, mejor dicho. Porque la primera parte es que nuestros equipos de salud la conozcan, ¿no? Conozcan la guía, conozcan lo que significa una PrEP y eso nos brinde la posibilidad de que ellos mismos puedan dar a conocer el servicio una vez identifican como ese enfoque diferencial o brindan esa atención con enfoque diferencial a la población y les permite identificar esa población de riesgo. Aquí en Bogotá tenemos grupos de riesgo, claro, tenemos población migrante, tenemos grupos étnicos, ¿cierto? Población habitante de calle, población con actividades sexuales pagadas, ¿cierto? Población LGBTI, tenemos, o sea, tenemos varios grupos poblacionales importantes con los que podemos trabajar, ¿sí? Pero pues es necesario que a nivel del sistema de salud, desde APB y IPS, se identifiquen también estos grupos y se comience a trabajar en el tema de les dar a conocer el servicio en la medida en que vemos que son potenciales pacientes, ¿cierto? Entonces, pienso que es importante ese trabajo. Doctora María Isabel, además de lo anterior, ¿sí? Siempre desde las conversaciones que hemos tenido con EPS, aunque contentos con PrEP, preocupados con PrEP, porque además de identificar a estas poblaciones, ¿de dónde va a salir la plática? Sí, digamos que me devuelvo un poquito a lo que estaba planteando la jefe Sandra Gualtero, en el sentido de que aquí de pronto también hemos olvidado incluir otros sectores. Aquí el sector educativo tiene una preponderancia real. Y también me devuelvo un poco al día 1 de diciembre que se hizo el evento desde el Ministerio de la Conmemoración del Día del VIH-Sida, en el que el evento se centró en darle voz a muchos actores que no eran tan visibles. Me gustó mucho esta conmemoración, pero me regreso allí porque allí también se planteaba que para que no haya el tema de la discriminación, para que haya conocimiento, nosotros necesitamos trabajar de la mano con sector educación. Y esto tiene que ver desde la escuela primaria hasta, por supuesto, la universidad. El desconocer que existen poblaciones diferenciales, al solo visibilizar a la gran mayoría y no tener presente que hay población indígena, que hay desplazamiento, que hay violencias, que hay población migrante, en fin, me excusan si se me escapa alguna de las que debemos tener presente, pues esto hace que se invisibilicen y que ni siquiera en la historia clínica nosotros tengamos casillas para registrar que se trata de este tipo de población. Recientemente, de la mano de requerimientos que nos llegan desde la Secretaría, pues nos dan a conocer la resolución 866 que intenta dar unos mínimos de información que deben tener las historias clínicas y por supuesto que allí se empieza ya a visibilizar que este tipo de información básica debe estar en historia clínica, en los formatos de afiliación, en muchos lugares que permitan la interoperabilidad, en este caso específico de la historia clínica electrónica, pero que se empieza ya por una parte importante para que sea tomada en cuenta esta información, que no sea un chulito que se pone o no se pone, no importa, sino que podamos evidenciar cuántos somos y dónde estamos. Y en ese mismo orden, también trabajar simultáneamente con el sector educativo para que
reconozcamos que somos una población diversa. Aquí no cabemos solamente un tipo de personas, cabemos todos, somos todos del país. Y en ese mismo orden, las organizaciones de base comunitaria que hacen un trabajo precioso puedan, sin temor, poder direccionar y facilitar que las poblaciones clave se acerquen a usar los servicios de salud. Y que cuando haya ese acercamiento, pues el personal salud de todas las profesiones que elaboramos, pues abordemos de forma apropiada y con respeto a esa diversidad. No solamente en llamar por su nombre y en todo lo que se habló el 1 de diciembre en el evento del ministerio, sino en registrar apropiadamente la información, para de esa manera también ir enlazando todo esto tan bonito de la guía en una utilización apropiada. Creo que el tema PrEP es muy grande, lo hemos hablado con usted, doctor Sussman, y precisamente para poder moldear, venga, ¿y cómo hago para dar un PrEP? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Qué voy a esperar? Si voy a mantener en PrEP a una población durante cuántos lapsos, buscando pues que se proteja, que no haya una transmisión de no solo de VIH, sino de hepatitis y de cualquier otra de las enfermedades con este mecanismo de transmisión, pues nos enfrentamos a que hay que hacer unos exámenes, hay que hacer unas consultas, hay que hacer un empoderamiento y una educación a esa población que hoy no tiene la enfermedad, buscando que evitemos que llegue a ese punto y que si llega a pasar, pues la detectemos de forma temprana. Pero efectivamente esto es todo un programa, o sea, no lo tomemos con el tema de que yo entrego un medicamento de forma a demanda o forma de profilaxis. Si eso hay que medirlo, eso hay que registrarlo, hay que mirar, además de los pilotos que se hicieron con el territorio y con otras instituciones hace 2 años cuando se empezó a medir con las instituciones, con las organizaciones de base comunitaria, cómo pudiera ser el abordaje. Pienso que también nos hace falta ahorita tener claridad de cuáles serían esos criterios en los que efectivamente las poblaciones que piden la PrEP efectivamente van a ser adherentes o qué riesgos tienen para interrumpir el tratamiento, o seamos también muy claros para que ese medicamento empiece a rotar por un mercado irregular y no llegue a donde debería llegar para evitar que la enfermedad se dé. O sea, aquí lo que tenemos son muchos retos, por eso vuelvo y repito que aquí el tema es de trabajar entre todos. No se trata de que es que el asegurador no quiere gastar dinero y entonces por eso no pone el PrEP. Es que no es tan simple. Si llegamos tarde al escenario latinoamericano a tener en una guía de práctica clínica el PrEP, también veamos el vaso medio lleno. No es solamente para sentirnos avergonzados. Ok, nos demoramos, pero es que no es tan fácil. Y además también los invito un poco escuchando lo que yo les he oído en diferentes escenarios, es que Colombia en su sistema de salud es un sistema de salud integral y solidario, y aquí se está financiando el PrEP con recursos de la UPC, o se pretende financiar. Cuando usted va a mirar en otros países latinoamericanos, el PrEP existe, pero es pagado por el paciente. Entonces son dos escenarios muy distintos. Aquí estamos haciendo un camino de aprendizaje y por esa razón es tan importante que trabajemos en equipo y aprendamos en conjunto, incluido y empoderando al usuario. Porque doctor Sussman, su merced puso el dedo sobre la llaga, le encanta poner esos temas. Nosotros ya tenemos medido muchos pacientes que, aunque nosotros, valga la palabra y no me la interpreten mal, perseguimos al usuario. Nuestros prestadores llaman, persiguen, le dan la cita 20, 15, 80 veces, el paciente no va. Y no necesariamente es porque ¿cómo lo digo? Hay una gama de situaciones que impiden que vaya, pero ahorita con el tema de pandemia, con la teleconsulta, pues ya no está la presencialidad en todas las ocasiones. Y aún así, el usuario no se acerca cada 3 meses a reclamar la orden médica para su nueva formulación. Aquí hay de todo, no voy a señalar a nadie, pero es importante que nosotros conozcamos nuestras poblaciones y también le demos la importancia del usuario cuando él decide en su libre albedrío no utilizar los servicios o no seguir las recomendaciones de su equipo, porque eso también se da, pero eso no lo visibilizamos. Entonces un poco es la responsabilidad del prestador, la responsabilidad del asegurador, ajá, y el paciente tiene una voluntad, no es una persona que es limitada para decidir. Claro, habrá uno que otro caso en donde no pueden decidir por sí mismos, pero ese no es el grueso de la situación. Entonces, miren la cantidad de temas que tenemos que abordar, todos los que estamos aquí sentados, para llevar a un feliz término la implementación y el tema de PrEP. No solamente entregar las pepas, excúsenme la expresión, es todo lo que esto tiene inmerso,
y teniendo en cuenta que el paciente es un sujeto de derechos, pero también de deberes, y que el paciente decide ir o no ir, tomar o no tomar una recomendación, o exigirnos que le demos un TAR o un PREP, pero no se hacen los exámenes para saber cómo está su estadificación. Quitémonos un poquito esa idea de la cabeza de que el paciente es una persona víctima y que siempre le hacemos cosas malas a los demás actores del sistema. Puede que ocurra, no puedo decir que no, pero el paciente es alguien como ustedes o como yo, que tenemos posibilidad de pensar, de decidir, de leer, de buscar, de pedir, pero también de ejercer las responsabilidades que tenemos. Gracias, María Isabel. Doctor Luque, esto se puso bueno y se está acabando el tiempo. Voy a parafrasear a la doctora María Isabel. Yo coincido con ella en muchos de los aspectos que está tocando, pero voy a resumir el tema. A ver, hablemos primero de lo que está en la guía. En la guía está un medicamento que está incluido dentro de las atenciones que están previstas con cargo a la UPC, ¿no? Aquí no se requiere ni MIPRES, ni presupuestos máximos, ni nada. Segundo, los medicamentos tienen registro sanitario INVIMA para el uso preventivo. Y lo tercero, están contemplados en la guía que según norma de habilitación, pues las IPS deben llegar. Yo no espero que mágicamente todas las IPS y todo el sistema empiece a suministrar PrEP como por arte de magia. Aquí se requiere muchísima educación tanto de los profesionales de la salud como de los propios pacientes y necesitamos efectivamente una progresividad, mucha comunicación social y lo que nos identifica que es el lacito rojo, mucha solidaridad para entender que aquí necesitamos caminar todos juntos, ¿no? Me alegra, doctora María Isabel, que le haya parecido interesante el foro que hicimos desde el Ministerio de Salud. Fue muy bien pensado justamente en tratar tres temas fundamentales. Uno, la exclusión, reflejada en lo que fueron las vejaciones que se cometieron hacia personas que viven con VIH en el marco del conflicto armado o con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Dos, cómo desde el Estado se puede dar respuesta en términos de la adaptación que hizo la Secretaría de Salud de Bogotá, hoy aquí presente, en términos de adaptar la resolución 3280 hacia poblaciones trans y no binarias y facilitar el acceso. Eso es fundamental. Y lo tercero, que nos lo presentó la doctora Lorena Mesa, todo el tema de los determinantes sociales de la salud en población migrante y particularmente en mujeres que están en situación de prostitución. Fueron tres temas de carácter social que definitivamente marcan un derrotero para que esta guía tenga aterrizaje. No hay medida biomédica que sirva si no está en los escenarios del respeto a los derechos humanos, etc. ¿Hace cuánto tenemos tratamiento barato, curativo, accesible para la sífilis? 70 años, ¿no? ¿Y dónde está la sífilis? Entonces, démonos cuenta que es una combinación, y por eso se habla de prevención combinada, de estrategias que definitivamente para que tengan el efecto preventivo y bajen como bajan en los países del África subsahariana, en países europeos, en Estados Unidos, las tasas de infección, pues realmente nosotros podamos seguir esos pasos y bajar tasas de infección en este país. Y hablar, sí, necesitamos hablar, cuenta de alto costo, EPS, IPS, aseguradores, ministerios, secretarías de salud, pacientes, comunidades, por supuesto. Necesitamos y celebro, doctor Sussman, este foro porque nos pone muy en esa tónica y con seguridad lo tenemos que seguir haciendo pues ya en espacios más formales que realmente apalanquen la implementación de la guía.
ya a través de la OPS, y es hora de dar crédito también. Se han formado 2.400 profesionales a través de reuniones virtuales que la misma doctora Mónica Mantilla, hoy aquí también presente, direccionó. O sea que, no, yo creo que vamos bien, vamos hacia los escenarios que nos estábamos debiendo. Nos estábamos debiendo estos escenarios y entonces, y yo sé que entre todos lo vamos a poder hacer. Lo comprometemos, doctor Luque, a esa mesa. Bueno, nos quedan 5 minutos. Le voy a pedir a cada uno de ustedes, de una forma muy concreta, que diga lo que quiera decir. Se me quedaron muchos temas en el tintero, ¿sí? Pero que cada uno de ustedes, desde su perspectiva, lo haga. Empiezo por la doctora Mónica. Aquí pensando que yo creo que mientras no logremos que nuestros médicos de atención primaria interroguen la sexualidad de las personas que atienden, no vamos a llegar a ninguna parte, ¿sí? Incluso también que la sociedad permita que les interroguemos eso, que perdamos como el miedo y como la vergüenza de hablar de la sexualidad, porque si usted dice, doctor Luque, doctor Otto, que las EPS, si les preguntáramos cuántos hombres que tienen sexo con hombres tiene, por ejemplo, compensar, pues no se sabe, porque es que esa no es una variable que nadie ni siquiera esté tabulando, mucho menos estar interrogando. Y desde ahí parte todo, parte la prevención combinada, parte absolutamente en todo. Entonces, creo que nos toca trabajar mucho con los grupos de atención primaria, en las zonas apartadas de nuestro país donde todavía la comunidad LGBTI es estigmatizada y discriminada, para poder avanzar en todo lo que hemos hablado en este foro. Listos, gracias, Mónica. Doctor Pérez. 30 segundos. Sí, doctor, yo definitivamente creo que es necesario que cada uno de los actores, saliéndose un poquito desde sus principales preocupaciones, plantee ideas que sean de concertación, porque este tema va a implicar un mayor esfuerzo y un gasto seguramente de todas partes. Pero menos mal estamos de acuerdo en dos cosas básicas. La primera, que la calidad de la guía recoge lo que se debe hacer por la calidad técnica que tiene. Y segundo, que el objetivo más importante son los desenlaces de los pacientes. Gracias, Jairo. Sandra. Perdón, está un poco inestable mi internet. Bueno, pero creo que también estos espacios son importantes para conocer pues tanto la visión de cada uno, el papel de cada uno, pero adicional a eso también conocer los retos que tenemos por delante y trabajar en ellos, ¿no? Entiendo que desde el ministerio también están haciendo un esfuerzo por incluir estos medicamentos ya dentro del plan de beneficios y ya van avanzando en ese tema. Entiendo que también desde la CAPB están revisando el tema, ¿sí? Realmente hay que trabajarlo desde un programa, desde una ruta que garantice el acceso al servicio a los pacientes, ¿cierto? Y no descuidar pues todo lo avanzado en lo que tiene que ver con la atención de VIH que tenemos. Desde las secretarías de salud también tenemos un reto bien grande, sobre todo en temas de trabajo con organizaciones de base comunitaria, en articulación de acciones, ¿cierto? Y continuar todas las actividades, todas las intervenciones colectivas que apoyan y respaldan la implementación de esta ruta. Pero yo pienso que en esta etapa es vital todos estos espacios de socialización y análisis de la guía y es parte de ese camino que se da, ¿no? ¿Qué nos corresponde a cada uno? ¿Qué podemos hacer? Y también, por ejemplo, aquí en el caso de Bogotá como ciudad, ¿cierto? Que Bogotá ha sido abanderada en varios temas de implementación de guías, de implementación de políticas públicas, de enfoque diferencial ahorita que estamos trabajando mucho en el tema. Todo eso permite que una guía como estas, pues, da como la base para que una guía como estas pueda realmente ser implementada. Entonces yo pienso que el trabajo articulado es vital y pienso que este escenario se está dando en conmemoración del Día del VIH, pero esperamos que se siga dando para que la guía pueda continuar su camino, ¿no? Entonces, gracias por el espacio y espero que no sea el único espacio que se da Gracias, en este Sandra. sentido. Doctora María Isabel, 1 minuto y Jorge 1 minuto y acabamos.
No, Y a mí no me mucho va a dar el tiempo. minuto. Usted, no, porque usted cerró. Usted cerró la otra sesión y dio su opinión, doctor Luque. No, Pero pero si yo voy quiere a le doy decir medio 6 minuto. palabras. Voy a decir Pe- 6 palabras. Sí. María Isabel. Pero cortico, por favor. Bueno, No, básicamente agradezco el espacio y me uno a los aspectos que han tocado cada uno de los que me han precedido. Efectivamente, insisto en el tema de educación, no es solamente un tema que debe corresponder a la cartera de salud, nosotros debemos buscar el apoyo y trabajar con Ministerio de Educación y con todas las demás entidades que nos permitan llegar a la sociedad para que reconozcamos quiénes somos y de esa manera poder ir permeando para que guías como esta, que están tan bien construidas, pues realmente puedan dar los resultados que necesitamos. Pero si no nos reconocemos, si no preguntamos sobre sexualidad, si aún queremos seguir poniéndonos un vendaje en los ojos, cuando un adolescente se acerca a consulta médica y sus padres no lo dejan entrar solito a hablar con el médico o la médica, pues nos estamos engañando y estamos postergando la intervención que pudiera ser muy, muy provechosa. Entonces, nuevamente, trabajar en conjunto, tratar de quitarnos esa costumbre que tenemos de señalar que la culpa es del otro cuando todos tenemos que participar y ser una sociedad incluyente. Creo que si podemos trabajar en eso, que es un reto gigante, pudiéramos hacer que guías como esta, tan bonitas, tan bien construidas, den los frutos que esperamos que den. Jorge. Listo, gracias, Doc. Lástima que perdimos mucho tiempo hablando de lo malo que hace el paciente, pero el usuario, porque a mí no me gusta hablar de paciente. Tenemos la guía. Yo he oído una cantidad digamos, razones que son válidas, pero también hay mucha excusa. Yo pienso que tenemos la guía y entonces empecemos a trabajar ya en implementación. O sea, es ya, empecemos a implementar ya, estamos atrasados, tenemos la herramienta. Hay que empezar a capacitar. Yo no oí ninguna propuesta de que tengamos pronta una reunión, ¿sí? Pero hay que iniciar ya la implementación de la guía para que sea efectiva, tengamos menos casos de VIH y eso era todo, doctor. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Y está bien, Ricardo, para que después no me diga que no lo dejé hablar. Prometí 6 palabras. Listo. Prevención combinada. Atención primaria. Respuesta solidaria. Súper, las grabamos, Ricardo. Las grabamos. Está muy bien. Bueno, a todos, para mí, una sola palabra que es gracias. Gracias porque reuniones como estas deberíamos tener, como todos dijeron, muy frecuentemente. Gracias a todos los que trabajamos, los que trabajaron conmigo en el conjunto del desarrollo de la guía y quienes tendremos que trabajar en la implementación por el beneficio de nuestros pacientes. Y ojalá esta implementación la podamos hacer en un beneficio para todos, en un ganar-ganar para los pacientes, en un ganar-ganar para las EPS y las IPS y en un ganar-ganar para el sistema de salud. A todos los que son médicos en este grupo, mi abrazo por la celebración del Día del Médico. Felicitaciones. Pero a todos un abrazo especial con mi agradecimiento y espero verlos pronto.